Muchas gracias y estamos al pendiente, Susana López Peña. Esta mañana en el estudio de Primero Noticias nos acompañan dos colegas, dos compañeros periodistas muy admirados, la verdad, en su tarea de todos los días, Óscar Camacho y Alejandro Almazán, quienes, por cierto, cubrieron la campaña de Andrés Manuel López Obrador y han escrito juntos este libro que se llama La victoria que no fue. López Obrador entre la guerra sucia y la soberbia, que por cierto prologa, y le mandamos un saludo a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, bajo el sello de Editorial Grijalvo. Óscar, Alejandro, muchísimas gracias por venir esta mañana. Carlos, gracias. Esto es una explicación de por qué López Obrador, que iba en algún momento hasta 15 puntos arriba, al final tiene un cierre de fotografía y en la fotografía su nariz sale un poquito atrás. Sí, efectivamente es una serie de historias, testimonios que nos pueden, yo creo que ayudar a tener una serie de claves para entender lo que pasó el 2 de julio. Los dos universos, Carlos, lo que narramos ahí son una serie de historias que tienen que ver, por un lado, con la guerra sucia, con la intervención del presidente, y por otro lado, con esa serie de errores de Andrés Manuel López Obrador que conjuntaron, al final de cuentas, lo que fue el resultado, ¿no? ¿Fue culpa de él, Alejandro? Yo creo que en una parte sí, ¿no? Yo creo que ese 50 y 50, ¿no? Nosotros, de hecho, por eso el libro contiene estos dos universos, porque tratamos de ser lo mayor honesto posibles, ¿no? O sea, sin dolo, hemos escrito este libro. Hay una parte del libro, en la recta final, si no me equivoco, en donde dicen ustedes, nosotros votamos por López Obrador y lo volveríamos a hacer. Sí, claro. Sí, mira, que nosotros hayamos hecho este libro, bueno, es parte simplemente de una visión crítica, ¿no? Creemos en el proyecto de Andrés Manuel, al menos yo creo en el proyecto de Andrés Manuel, creo que merece llegar a la presidencia, pero bueno, sí debe de haber una crítica, ¿no? a esos errores que cometió en la campaña. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó a partir de la noche del 2 de julio, pero sobre todo semanas más adelante, cuando ante el resultado oficial, ante el fallo del tribunal, se ausenta, por lo menos en lo que vi yo, se ausenta del PRD y se ausenta del equipo de López Obrador, esa parte que señalan ustedes aquí? Entre la guerra sucia, es así, de esa sí se habla, pero no se habla de la soberbia, no se habla de los errores de adentro. ¿Qué pasa ahí? Es parte de una cultura, de una falta de autocrítica, yo creo, Carlos, en donde la izquierda tiene que ser la primera en reconocer qué ha hecho mal, para no estancarse, para no quedarse en ese proceso de victimización, que efectivamente es indudable, la izquierda en este país ha sido víctima de muchos ataques exteriores durante muchos años, pero a lo mejor eso ha hecho que de pronto la autocrítica quede de lado, y nos pareció a nosotros muy importante señalar este tipo de errores, porque de otra forma se vuelve otra vez a la simple complacencia, y entonces de pronto los proyectos de izquierda no avanzan, se quedan estancados. En una de esas pláticas de peluquería, el otro día me decía una persona, es que a lo mejor en el fondo de las cosas, él nunca se preparó para perder. Él la tenía, era suya y como dice el perro Bermúdez, la dejó ir. Sí, sin lugar a dudas yo creo que la soberbia lo cegó. No hubo esta... ¿Cuáles fueron esos errores, Alejandro? Esos errores de los que hablan. Es la pura... Cuando dices la soberbia, ¿a qué nos referimos? Mira, la soberbia, y que se había comentado, la soberbia de Andrés Manuel. Nosotros decidimos ir a buscar historias que nos reflejaran esa soberbia. Esa soberbia quiere decir que no leyó bien las encuestas, aun cuando sus colaboradores le decían, ya vamos perdiendo, ya nos van quitando puntos. Andrés Manuel decía, no, vamos bien. La otra es poner a gente de su confianza, que no necesariamente le dio... que no le dio esa certidumbre, por ejemplo, el día de las elecciones, el 2 de julio, en la representatividad de las casillas, ¿no? Otra fue menospreciar a los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo a la prensa escrita. Textualmente en las reuniones de los lunes decía, me da hueva la prensa, ¿no? Digo, se había olvidado que él había nacido de la prensa escrita. Y así se fueron acumulando esa serie de errores, ¿no? Que, claro, no son ilegales, ¿no? Simplemente son para su consumo, y del otro lado, pues bueno, estaba el equipo calderonista armando toda una campaña negra, ¿no? ¿No supo medir al enemigo? No, yo creo que lo menospreció, Carlos. Al inicio de la campaña decía algo muy similar a lo que decía de la prensa. Felipe me da hueva. Cuando le preguntaban, oiga, ¿qué piensa de Felipe? Felipe, estoy diciendo esto de usted. No, yo no quiero hablar de Felipe, Felipe me da hueva. Y no leyó que detrás de Felipe, que si bien inicialmente había sido un candidato gris, chiquito en las encuestas, al final de cuentas iba a estar
el presidente, empresarios, la iglesia y toda una serie de fuerzas vivas de este país que lo iban a arropar a Felipe Calderón y que por lo tanto no era desde el principio posible desdeñarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado con López Obrador después? ¿Cómo ven a López Obrador del 20 de noviembre, de apenas el lunes en la tarde? Yo creo que está en su derecho, ¿no?, a manifestarse, a proclamarse presidente legítimo en lo que él cree que fue un fraude, ¿no? Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿tú crees que ha enloquecido a Andrés Manuel? Digo, la verdad es que yo no estudié psiquiatría, entonces la verdad no lo sé, pero creo que Andrés Manuel está haciendo pues su trabajo, quiere consolidar su candidatura para el 2012, ¿no? Les agradezco muchísimo, Óscar Camacho y Alejandro Almazán, que presentan juntos La victoria que no fue. Ahí tiene usted algunos de los análisis y la historia completa, por cierto, plagada de anécdotas muy reveladoras, de declaraciones que no se hicieron frente a los micrófonos, sino que se escuchaban en los pasillos, en las reuniones internas. Una visita a los intestinos de la campaña de López Obrador. La victoria que no fue López Obrador ante la guerra sucia y la soberbia, con prólogo de Ciro Gómez Leiva. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. No, muchas gracias, Carlos. Y muy buenos días. Noticieros Televisa está de manteles largos. En España fue galardonado el trabajo de este equipo informativo.